Veamos cómo resolver el siguiente ejercicio. Y este ejercicio es un ejercicio geométrico sobre ángulos. Y lo que nos piden es calcular la longitud, en este caso, no de los lados, porque me dicen aquí que hay 4 lados que son iguales. Le hemos marcado el lado AC es igual que el lado CD igual a DE igual que BE. O sea, los que tienen el punto, la raya, son iguales. Este lado igual a este lado, este lado igual a este lado. Esos 4 son iguales a la figura. Y hay un triángulo, que es el triángulo ABC. Y lo que me piden es, a partir de la amplitud de un ángulo que está en esta punta, que es el ángulo 20, que está en el vértice B, calcular la amplitud de muchos de los ángulos que están ahí. Vamos a aplicar entonces conocimientos sobre triángulos. Y en este caso aplicar suma ángulos interiores de triángulos, etc. Pero no voy a escribir todo porque no va a caber en la pizarra. Lo voy a comentar y espero que ustedes lo entiendan. Pero despacio. Si estos dos lados son iguales, que me lo dan por dato, entonces el triángulo DEB es un triángulo isósceles. ¿Por qué razón? Porque tendría dos lados iguales. O sea, el lado DE va a ser igual al lado BE. Si un triángulo es isósceles, tiene dos lados iguales, pero también se cumple que los ángulos bases de ese triángulo son iguales. Y los ángulos bases son aquellos que no son los lados iguales. Entonces, si estos dos lados son iguales, este ángulo que está aquí es un ángulo base y es igual que este ángulo que está aquí. Por lo tanto, este ángulo también vale 20 grados. ¿Por qué razón? Porque son los ángulos bases de un triángulo isósceles. Ya calculé la amplitud de este ángulo por ángulos bases de un triángulo isósceles. Repito, no voy a escribirlo, pero lo voy a comentar. Ahora, en este triángulo, que es el triángulo DEB, conozco dos ángulos, pero son iguales, porque el triángulo es isósceles, 20 y 20. La pregunta, ¿cuánto valdría este ángulo que está en I? Si yo tengo en un triángulo dos ángulos interiores, podría calcular el tercero, porque recuerden que hay un teorema que dice que la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Entonces 20 más 20 daría 40. Si a 180 le quito 40, me daría en este caso 140 grados. Este ángulo va a medir 140 grados. Para que la suma de los tres me dé 300, en este caso 180 grados. Que es la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo. Ahora bien, a partir de este ángulo podría calcular este que está aquí. Si CB es un lado de este triángulo, entonces los tres puntos están alineados, que es una recta. Entonces el ángulo completo sería un ángulo llano de 180 grados. Si este vale 140, este valdría 40, porque la suma debe darme 180 por suma de dos ángulos consecutivos en una recta. Ya tengo que este ángulo es 40 grados. Me dicen que en este triángulo, en el triángulo CDE, este lado DE y el lado CD son iguales. Si son iguales, ¿qué pasa? Lo mismo que pasa aquí, los ángulos bases son iguales. Pero si estos dos lados son iguales, ¿cuál es la base del triángulo? El que no es igual, que sería este que está aquí. Sería el lado que no es igual, sería la base. Entonces, si este ángulo mide 40, este ángulo también mide 40 grados, por ser ángulos bases de un triángulo isósceles, ¿correcto? En este triángulo tengo dos ángulos, que es 40 y 40, al igual que tenía aquí 20 y 20, y este lo buscamos por la diferencia de 180. En este triángulo, estos tres ángulos, este ángulo que está aquí, más 40 son los tres ángulos interiores, y daría 180 grados. 40 y 40, 80, si le resto a 180, le resto 80, me daría 100, ya que 100 más 40 me daría la suma, que sería 140 grados. Ahora, ¿cómo podemos calcular este ángulo que está aquí? Estos tres ángulos están en la recta AB, entonces suman 180 grados. 20 más 100, 120. 120 más 100 da, en este caso, 180, más 60 grados. 60 más 100 más 20 darían 180. Este triángulo me dice que tiene dos lados iguales, entonces es un triángulo también isósceles. Y AB sería la base, por lo tanto aquí sería que este ángulo también tendría una amplitud de 60 grados, ya que son ángulos bases de un triángulo isósceles. Y la suma de los tres llega a 180,
60 más 60, 120. ¿Cuánto le falta para llegar, en este caso, a 180? 60 grados. 60 más 60 más 60 daría 180. Y así hemos podido, aplicando conocimientos de triángulo, suma ángulos interiores y ángulos, en este caso, en un triángulo isósceles, calcular la amplitud de estos ángulos en esta figura plana. Espero que lo hayan entendido, les guste, les sirva para sus estudios, se me suscriben, gracias, nos vemos en nuestro próximo video.